Básicamente, como se ha entendido, para poder comprender un pueblo hay que saber y entender el idioma. Y por ende es una necesidad. En mi familia materna, hasta mi bisabuela solamente se habló el mapuzungún. A mi abuela no se le enseñó, a mi mamá tampoco. Entonces me siento afortunada de poder encontrar este espacio en el que se recupera después de la tercera generación la lengua. Se nos ha presentado un espacio donde podemos compartir nuestras inquietudes, nuestras motivaciones, donde también podemos compartir el kimun que hemos adquirido por parte de nuestros los, de nuestros familiares. Fachanto cavante pumale painta tu fachi los meu, tu fachi ya que pulli meu. Fachante en tu inta tu fachi sungu internado lingüístico mapsungun piñei. Kimain mapsungun piñita tu fachi internado lingüístico. Como en China kimel tu inta mapsungun. Feita feimu inchinta que sautu kume que pa finta in que un. Fil que puchil kato feta kui ka que mapu, fil mapu akuingun kiñes un humo. Ta in wicham to fiel, ta in mongel to fiel, ta in puram to fiel ta in que un. Ta in yeuler po fiel, kanan tutati in chin ta in wechen entani nucham kaleal re mapusun mo. Feimuta ti in chin fachantu, fachi antumu que yo auto yinta los meu. Compu nien lof nien rukamu miawiyin que yuya wiyin ka mapusu mulal inchinta in wechen entati. Y bueno, nosotros en este caso estamos durante 20 días, donde la primera semana se habló mapsungun, se trabajó el mapsungun con las personas para que comprendieran qué es lo que es el mapsungun. Y también luego se hace esta visita a las familias para poder también llevar en ejercicio lo que es el mapsungun, hacer un trafquinto. Ellos hablan mapsungun con los jóvenes y por su parte los jóvenes colaboran en labores cotidianas que tengan dentro del LOF. Bueno, y otra finalidad que tiene es poder revitalizar el idioma, poder conversar en mapsungun con los antiguos, poder comunicarse entre pares y poder transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. Y eso igual va entregando una nueva visión, un nuevo escenario para el mapsungun y que también va de la mano con varios procesos que se están viviendo dentro de Guaymapu, que es el tema de la oficialización del mapsungun y todo este proceso que también, toda esta lucha que están dando los loncos, porque el idioma se vuelva a practicar. Pablo, Pablo, la bien Pablo. Acá usted. Este es su grupo. Yo lo evaluaría como un espacio muy enriquecedor y enormemente potenciador de lo colectivo, porque si bien son muy jóvenes las personas que están organizando este internado, ellos han tenido la apertura para hacer mucho nutram, mucha conversación, y se han mostrado y evidenciado en todo su proceso. Entonces nos han hecho partícipe a todos nosotros de las decisiones que se están tomando acá. Es decir, esto ha sido más que un internado para aprender como una clase, sino que es un espacio para aprender a vivir en comunidad, tomar decisiones en comunidad. Emilio Painefil. No, podía nunca más. De una u otra forma, de manera didáctica, hemos podido entender frases, palabras y más que nada lograr comprender parte de una conversación. Quizás no del todo, pero sí el gran porcentaje que antes ya no entendíamos, ahora sí lo comprendemos. Entender la cosmovisión desde el castellano no tiene la misma significancia que desde el mapsungun. Entonces, finalmente eso es lo que nos mueve
de esa manera vamos a estar comprendiendo lo que transmiten nuestros antiguos. Ahí está nuestro Kimun, nuestro Requitón. Desde ahí se comprende la vida de una forma distinta, se mira el mundo de una manera distinta, se entiende la igualdad de una manera distinta, se entiende la cosmovisión, la política, la economía desde una manera distinta, pero más fumo, chipay hay chido mundo. Sería muy importante de que los mismos jóvenes pueden aprovechar el tiempo con sus abuelos, que sean hablantes, que pueden transmitir mucho conocimiento, que pueden aprender con ellos a hablar, porque lo que ellos saben después se va a perder, y si nosotros los jóvenes no lo vamos a aprender, eso se va a perder. Así que valorar el tiempo de los abuelos, de las abuelas que están vivos, y de aprender lo máximo posible. Aprender a volver a conectarse con uno mismo, salir de la estructura de los libros, de la academia, y dejarse encantar nuevamente por este Kimun que te atrapa y que te hace ver la vida como en otra dimensión. Y también uno tiene que tener la voluntad, la disposición para poder abrirse a aquellos conocimientos, poder salir de la cotidianidad en la cual nos ha incorporado los estudios, los trabajos, y poder sentarse en una parte, escuchar, pensar, reflexionar sobre todo el Kimun que se ha ido perdiendo y que se va recuperando de a poco. Es un proceso en el que todos tenemos que ser parte, en el que todos podemos aportar con nuestro granito de arena.